SER Podcast. ¿Y tomáis la tensión también? Sí. ¿Toma Claro. nada? ¿Sí? ¿Te toma la tensión? Quítate la chaquetita, Juan. Porque te sientes un poco... No, ya que estoy aquí, oye. Estamos haciendo tiempo, ¿no? Ya verás. ¿Cuánto calculas que debes tener de tensión? De Ibro, 6-12. ¿Sí? ¿12? Joder, qué maravilla. No, digo yo, no sé, no tengo ni idea. ¿Pero te la sueles tomar? Sí, tengo un tensiómetro en casa ¿De brazo o de mano? de brazo. Como este, parecido a este. Muy bien. Vale, relaja el brazo, Juanjo. Ahora mantenemos ahora en silencio. Claro, esto es complicado un periodista. Pero bueno, Juanjo en particular. en particular, ¿no? Mira qué calladito está. Sí. Se lo toma en serio. Pues la tenemos altita, Juanjo. Sí. ¿Te has tomado un cafetito ahora después de comer? No, ¿cuántos hay? 14:08. Pues muy alta, sí. Pues Esperamos ahora unos segunditos y te vuelvo a tomar, pero la tienes un poquito alta. no salgo de aquí hasta que no salga. De todos modos, 7-14 para mi edad tampoco es. Tú eres un tío joven, hombre. Deberías de tener la tensión bien. ¿Cuántos años le echas? Pues que tendrás 65. ¿Pero qué morro tienes? ¿Cuánto? 67. A ver, te voy a tirar por lo bajo. ¿Cuánto? Anda, tómale la tensión porque la edad... We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was, but all she spoke. Will it pay for thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Vaya ojo clínico que tenía el de la tensión, Juanjo. Sí, ¿te has dado cuenta? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Hoy creo que va a hacer aquí mucho calor. En Asturias, bueno, mucho calor, serán 10 grados menos que en cualquier otro lugar de España, seguramente. Sí, pero con humedad ya sabes tú que Ah. la sensación térmica aumenta. No, porque llevamos unos días estupendos, porque estaba nublado, incluso ha orvallado un poco, y teníamos una temperatura muy buena, pero hoy ha salido el sol ya desde primera hora, y yo tengo la impresión de que el sol no tiene filtros, o sea, que es como si no tuviéramos atmósfera, que da directamente sin ningún tipo de intermediario, ¿no? En la piel, hay que ponerse crema. Sí, en la piel, sí, es tremendo porque yo hace años recuerdo que salía a caminar a las 6 de la tarde y estaba bien, pero ahora a las 6 de la tarde con sol no puedes salir porque ya digo, la impresión es esa, que no hay ningún intermediario entre tu piel y el sol, sino que va a saco. Entonces me temo que hoy va a ser uno de esos días. Ha habido esta noche una tormenta enorme eléctrica, pues parecía que los rayos se metían en la habitación, unos rayos que iluminaban el cielo, ¿sabes? De esos que en fin, que De dibujos animados. como un frase, ¿no? Que ilumina. Tú no has hecho ese experimento que da un poco de miedo, pero tiene cierta gracia. Te encierras en una habitación, tú solo, o con más gente, ¿no? Pero completamente a oscuras. Y un flash. Y pones en la mesa, y una mesa en el centro, ¿no?
Y en la mesa, por ejemplo, pones un frutero con frutas, ¿no? Entonces, estáis completamente a oscuras, ¿no? Y entonces das un golpe de flash y se apaga, te quedas a oscuras y pasan unos segundos y de repente empiezas a ver el frutero. Pero claro, es el frutero de hace unos segundos, no es el actual. O sea, estás viendo el pasado. ¿No has hecho nunca ese experimento? Pues no. Bueno, pues, O sea, se te queda es la imagen impresionante. grabada en la retina, supongo, ¿no? Claro, es impresionante porque entonces, por ejemplo, cuando se aparece el frutero, que es algo fantasmal, porque es una imagen que ya no existe, es una imagen del pasado, es una imagen muerta, ¿no? Tú, por ejemplo, haces un ejercicio que es alargar la mano a coger una fruta. Ya, Y claro, eso no aparece. porque no se ve. O sea, tú coges la fruta, pero la fruta sigue estando en el frutero. Oye, te estoy imaginando, como estás además solo en la casa de Asturias, si alguien de repente entra, te va a encontrar, yo qué sé, pues eso, en una habitación a oscuras con un frutero delante, la maleta sin deshacer. Sí. En la maleta quedan vesículas, quedan calcetines. Y cosas. No he deshecho, ha ido vaciando. No, pero esto que te digo es muy interesante, lo de Frasi, porque la teoría es que todo llega muerto a ojo. Es decir, que cuando tú ves una imagen, esa imagen ya ha muerto. Mm. O sea, estamos realmente rodeados de fantasmas, ¿no? Mm. Y esta noche, además, estaba oyendo un programa de estos de misterio y tal, que hablaba Ay, madre. de un... ¿Pero de naves del misterio o de misterio de True Crime? No, es un programa de Radio Nacional que lo lleva Branco, un periodista que especializado en estos temas, se llama Branco, se llama Espacio en Blanco, me parece. Es un programa muy interesante. Y esto, ¿tú no has oído nunca ese programa? Pues la verdad es que no. Pues es interesantísimo. Bueno, y estaba hablando del visitante del sombrero, que por lo visto es un visitante que se aparece siempre en el interior de las casas y que lleva un sombrero. Y entonces, cada vez que salía un rayo a las 4 de la mañana, iluminaba toda la habitación, cuando se iba, yo ya veía al visitante del sombrero. Son los visitantes de dormitorio, que hay una variedad. Claro, tú de esto no sabes nada porque eres muy ateo, pero hay una variedad muy interesante de lo que se llaman visitantes de dormitorio, ¿no? Ah, sí, pero esto tiene que ver con creer. Bueno, con creer, con sugestionarte, ¿no? Yeah. Con ser capaz de... A mí es que los programas de misterio bien hechos tal, me gustan mucho porque son relatos... O sea, pero de misterios no paranormales, digamos, misterios que... Sí, también. Este espacio, ya te digo, se llama Espacio en Blanco, es muy conocido, ¿eh? Tú es que, en fin... Tengo que escuchar. Tengo que escuchar más la focalizas radio. mucho. Claro, toma nota, Espacio en Blanco. Vale. Lo apunto, y además me alegro de promocionar algo de otra emisora para que vean que hay Es de Radio Nacional. hermandad. Ya, además es de Radio Nacional, la radio de todos. Que lo pagamos todos, claro. Y lo escuchan mucho en Latinoamérica. Es un programa muy escuchado en todo el mundo. Pues Y sí. hacen entrevistas. Te muy aseguro que no interesantes. sabía yo esta faceta tuya, que escuchabas programas de misterio. Por la noche sí escucho programas de misterio. Cuando hay tormenta. Vale. Para asustarme. O sea, me tomo un Ahí no lo digo. ansiolítico para dormir. Menos mal, pensaba Y que- sin embargo, escucho programas de terror para despertarme, ¿no? Oye, Encontré. ¿y la creatividad cómo va? Pues mira, va bien, porque vine con problemas, con una cosa que tenía completamente atascada, que no veía una cosa en la que llevaba Un tiempo proyecto del trabajando, que no se puede hablar, ¿no? un proyecto del que no se puede hablar porque da mala suerte, pero se ha desatascado. O Bueno. sea, en estos días, y eso no te puedes imaginar la tranquilidad momentánea que da. Momentánea porque sé que volverá a pasar, porque cuando tal como yo escribo, como nunca sé dónde voy, ¿no?
pues llega un momento que llego a como a callejones sin salida, ¿no? Y entonces es la tortura. Ay, Dios mío, a ver, tendré que tirar todo a la basura porque esto es un callejón sin salida, de aquí no hay salida. Y yo sé que la hay siempre, pero claro, hasta que la encuentras, la angustia es tremenda, ¿no? Y además, no solamente sé que la hay siempre, sino que sé, cuando tú llevas, yo que sé, 50, 60 folios no escritos de un proyecto, sé que la solución está escondida en lo que ya has escrito. Lo que pasa es que la tienes que encontrar. Pero entonces relees, borras, que eso siempre te hace Relees, pero tienes que releer con talento para pillarlo, porque si no, no lo pilla. Está ahí, pero está como oculto, está como escondido, ¿no? Y entonces este tiempo que llevo aquí, las caminatas, en fin, esta vida de monje de clausura, pues ha hecho que momentáneamente el callejón sin salida al que había llegado haya encontrado una puerta y ahora voy a ver hasta la siguiente puerta cerrada. Pero sí, no, muy desde ese punto de vista, te digo, satisfechísimo. Y además, desde el punto de vista de las lecturas también, sí. porque creo que he acertado con los libros que he traído, sí. Claro, esto es un ejercicio que es complicado, ¿no? Cuando tienes tiempo por delante y sabes que vas a leer, es que escojo. Que llenas una maleta de libros y luego llegas y dices, pero ¿por qué me traje esto? Sí, y esto no me traje. Oye, que es el último programa. Este año, en todas las conversaciones que hemos tenido, hemos hablado muchísimo de política. Y yo no sé hasta qué punto nosotros, los medios, somos un reflejo de la sociedad en la que trabajamos, o si es la sociedad la que cada vez quiere parecerse más a lo que ve en los medios, especialmente en televisión, que es esta pantalla que en muchas casas está todo el día encendida, ¿no? Y hay algo que ahora se ve mucho en televisión, se ve constantemente en televisión, que a mí me parece una aberración que estamos consintiendo y que muchos o algunos supuestos periodistas están alentando, y que cada vez hay más programas de este tipo. Entonces quería, como digo, el último programa, y antes del verano quería que escucharas un pequeño fragmento. Tengo que decir que está cogido estrictamente al azar de uno de estos programas, y que alguien me explique a mí qué aporta esto a la sociedad en la que estamos. Lo que hizo Pedro Sánchez en el año 2018 y presentar una moción de censura. Eso que dices es verdad, José, es compatible con decir a Pedro Sánchez que no se ría del Parlamento cuando le pide la dimisión. La reacción que a los presidentes socialistas lleguen desmoralizados o que de hecho no se presenten. El 15M te lo montó Rita Maestre, el Partido Socialista. Tampoco hablemos del 15M, quienes no estamos en el 15M. Hombre, es que el 15M se hizo contra Zapatero. No, la verdad es que el 15M lo hicimos contra muchas personas, muchos bancos, la Troika, la Unión Europea y las políticas de austeridad que hacían el Partido Popular y el Partido Socialista, que en fin, claramente no era concretamente contra Zapatero. Desde luego era contra la Comisión Europea, la Troika, y efectivamente, repito... A mí ahora mismo ya me está subiendo la tensión escuchando esto, Juanjo. Déjame decir que hay un moderador en este tipo de programas. Es un moderador que obviamente no modera, y al no moderar está alentando este tipo de basura dialéctica que no aporta nada. Hay muchas maneras de informarse. Esta, desde luego, no debería ser una de ellas. Y a mí me gustaría proponer en verano que, por favor, si hay este ruido de fondo, mejor apagarlo, ¿no? Sí, porque tiene algo de fenómeno zoológico, ¿no? Y entonces sí, el de considerar tonto al espectador, ¿no? Y pensar sí, no, pero el propio modo de manifestarse, ¿no? Quiero decir que dan ganas de ponerse en plan biólogo, no sé qué, y tomar apuntes, ¿no? Esta especie, cómo se comunica esta especie entre sí, ¿no? Yo a veces por las mañanas aquí se oye un guirigay tremendo de pájaros de distintas especies, ¿no? Porque hay muchos pájaros y cada uno está a lo suyo, comunica, pero yo no entiendo nada de lo que se dice, ¿no? Es como si hablaran un idioma completamente desconocido para mí, pero hay cierta armonía en ese guirigay, ¿no? Pero en este guirigay humano no hay ninguna, y además es que pierden el respeto a algo que en nuestra tradición es sagrado, que es la palabra, ¿no? Porque en nuestra tradición, en un mundo,
se creó gracias a la palabra, ¿no? En el Evangelio de San Juan dice, en el principio fue el verbo, y dice, es decir, que el mundo nació del habla, ¿no? Porque dijo Dios que se haga la luz, y la luz se hizo, ¿no? De manera que la palabra deberíamos pensar que es un objeto inmaterial, sagrado. No sé si la UNESCO o uno de estos organismos internacionales se le ha ocurrido dar una palabra, decir que la palabra es una de estas cosas inmateriales de la humanidad, ¿no? A proteger. Pero realmente, mira, a mí se me ha ocurrido alguna vez la siguiente idea, ¿no? Que es imaginar que igual que hay épocas, por ejemplo, de sequía, que hay restricciones de agua, ¿no? Y dice, no, pues usted solamente puede regar de 8 a 9 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Y el resto del día no se puede abrir el grifo, está prohibido porque hay restricciones de agua, porque tenemos poca agua, los pantanos están bajos y tal. Que de repente un día alguien dijera, oh, hay escasez de palabras y entonces solamente vamos a poder hablar de 8 a 9 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Y el resto del día en silencio. Bueno, ¿cómo? Del mismo modo que en el caso anterior utilizaríamos el agua como si fuera oro líquido, ¿no? ¿Cómo utilizaríamos la palabra en estos casos de restricciones de palabras, ¿no? Con cuidado. Con cuidado, diríamos. Porque además en nuestro idioma tenemos unos sintagmas muy bonitos respecto a la palabra, que es estas frases que dicen, te doy la palabra, y que es, bueno, lo que hacen los moderadores, ¿no? Que es una cosa, como una frase como sagrada, ¿no? Te doy la palabra. Haz uso de la palabra, úsala, pero úsala bien. Toma la palabra, ¿no? Voy a tomar la palabra, ¿no? Me quedo sin palabras. Moderadores es otra palabra que no existe. Ya son agitadores quienes presentan estos programas, ¿no? Y lo que quieren es que ocurra esto, y que cuantas más voces gritándose unos a otros en discursos sin ningún sentido suenen al mismo tiempo, pues creo que se sienten más satisfechos porque las audiencias seguramente subirán. No sé, a mí me sorprende porque yo huyo me produce un malestar enorme. Y pienso que el moderador, en lugar de decir tienen la palabra fulano, debería decir tienen el ruido mengano. Te doy el ruido. Sí, que intente que se le escuche fulano, ¿no? Claro, porque además cuando se habla así de manera muy, muy atropellada, ¿no? Que parece que lo que escuchas es el centrifugado de una lavadora, ¿no? O una batidora funcionando, la sintaxis se resiente. Porque alguien que habla de ese modo tan atropellado, es muy difícil que hable con sintaxis, que hable ordenadamente, que coloque bien los elementos de la oración, ¿no? Y entonces yo creo que es una falta de respeto, pero ya no al oyente, al espectador, no, es una falta de respeto a la palabra, que desde mi punto de vista es un objeto sagrado y desde luego en nuestra mitología lo es, porque la luz no se hizo hasta que alguien dijo que se haga la luz. Bueno, y también es una falta de respeto a la inteligencia de quien escucha, ¿no? Vamos a ponerlo solamente un poquitín una última vez, a ver si la gente se da cuenta de que es mejor apagar, ¿no? Lo que hizo Pedro Sánchez en el año 2018 y presentar una moción de censura. Eso que dices es verdad, es compatible con decir a Pedro Sánchez que no se ría del Parlamento cuando le pide la dimisión. La reacción que a los presidentes socialistas lleguen desmoralizados o que de hecho no se presenten. El 15M que lo montó Rita Maestre al Partido Socialista. Cualquier momento del día, en cualquier programa de televisión supuestamente político. Escuchado esto, a mí lo que me hace falta es un ansiolítico, Juanjo. Hay gente que sueña con ir a, yo que sé, a Disneylandia, por ejemplo, o a la Ópera de París, tal. Tú siempre has soñado con quedarte encerrado en una farmacia. Casi lo has conseguido. Vamos a verlo. Hasta luego, chavales. ¿Qué dices? El aire es como un soplete, ¿no? 5:30 de la tarde, con esta ola de calor y nosotros aquí en la calle de un barrio que, por cierto, está muy concurrido. Aquí estamos delante de una farmacia activa, licenciado Rodrigo Navamuen Espejo. Bueno, pues esta es una farmacia del barrio de Vallecas y lo que nosotros mantenemos
es que una farmacia es una radiografía de un barrio, ¿no? Pues vamos adentro a ver qué pasa, ¿no? Sí, más que nada para que no muramos aquí. Pero ¿a qué temperatura vendrá este Este aire? aire es como si estuviéramos metidos en un air fryer totalmente. Es como en Sahara, ¿no? Como un desierto, sí, sí. Bueno, entramos. Hola, ¿qué tal? ¿Rodrigo? Soy yo. Estábamos justo en la entrada y nos llamaba la atención que no hubiera un escaparate. No hay escaparate. Al final la fachada es lo que permite. Y aquí vemos que a la entrada hay también muchos productos de cosmética, ¿no? Claro, los medicamentos siempre se tienen en la trastienda, ¿no? Claro, no pueden estar fuera. Sí, pueden estar expuestos. Por ley tienen que estar, salvo algunas especialidades publicitarias, tienen que estar dentro. Eso es. Y aquí en este lado, suplementos naturales. Eso es, suplementación. Tenemos una categoría que denominamos natural, aceites esenciales, fitoterapia, no homeopático, que no es lo mismo, que se confunden un poquito los términos, pero sí es un pilar fuerte para nosotros. Porque hay mucha demanda de este tipo de productos. Sí, bueno, nosotros también porque le tenemos mucha fe. Yo llevo trabajando con ellos mucho tiempo y funciona muy bien. En muchos casos además nos permiten, sobre todo en pacientes polimedicados, que aquí hay muchos, darlo con más seguridad y con más tranquilidad. ¿Y por qué tenéis tantos clientes polimedicados? ¿Es una característica del barrio? Sí, por lo general, aunque ahora cada vez está como evolucionando más y conviven un poco dos poblaciones muy marcadas, una población un poquito más joven que acaba de llegar, con la que lleva aquí toda la vida, aún queda una gran mayoría de gente mayor de siempre. Toda la vida. Claro, porque vemos mucha gente joven por la calle, claro. Y multicultural. Y multicultural, ¿no? Sí, yo creo que como todo barrio humilde, obrero, adopta todo tipo de nacionalidades, gente de fuera, perfectamente. Y luego aquí hay cosas de bebés, ¿eso significa que tenéis población infantil? Sí, tenemos, no en gran medida, como te digo, esta población nueva que está llegando, pues sí suelen ser familias de entre a lo mejor 30 y tantos, 40, que ya tienen sus niños, y hombre, evidentemente tenemos que tener algo de surtido para dar esa oportunidad, pero no es el fuerte, digamos, de esta zona. Qué bonita esta columna. Sí, esta es original. Sí, esto es de hierro fundido, vamos, la obra se dejó. ¿De qué año será este edificio? Una idea, ¿no? Mucho. Yo sé que la farmacia lleva aquí más de 80 años. ¿Más de 80 años la farmacia? Más de 80 años. ¿Y tú desde cuándo te has hecho cargo? Yo llevo 3. ¿Tú eres el propietario de la farmacia? Sí, sí. ¿Y antes has trabajado mucho tiempo en farmacias? Claro, yo he estado 8 añitos. He estado trabajando en otras farmacias. ¿En qué barrios? Totalmente diversos, la verdad. En la zona de Bernabéu, en Delicias, en Las Rozas. Claro, en la medida, estábamos comentando antes de entrar, de una farmacia puedes obtener una radiografía del barrio en el que estás, ¿no? Por las necesidades. Y entonces, claro, trabajar en una farmacia cercana a Bernabéu y trabajar en una farmacia de Vallecas, que son mundos diferentes. Vamos a ver, lo más habitual o lo más rápido que te viene a la mente siempre con esto es el tema de la dermocosmética. Normalmente una farmacia de la zona de Castellana, de Bernabéu, pues tiene a lo mejor 4 o 5 marcas diferentes de dermocosmética y aquí la mayoría de las farmacias pues tenemos 1 o 2. Cuando vine aquí, pues yo Vallecas lo conocía pero muy poco y a mí me sorprendió que la gente de barrio y la gente de este barrio en particular responden muy bien al consejo, mejor que en muchos barrios más ricos. Pero, por ejemplo, ¿se venden más antibióticos en un barrio que en otro? Yo lo vería más en cuanto a tema de polimedicación, que normalmente, pues sí es verdad que a lo mejor son gente que tiene un uso mayor de algunos antidiabéticos o alguna cosa más, pero por lo general se suele ver más en el tema de la venta libre. ¿Los ansiolíticos se consumen más en unas zonas que en otras? Se consume muchísimo. Muchísimo, no te sabría decir si más aquí que en otros sitios. ¿Y ha aumentado, va en aumento el consumo de ansiolíticos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Seguro porque es que eso lo notamos nosotros en atendiendo diariamente a los pacientes. No te puedo decir en cuanto a estadísticas de venta de ciertos productos, pero la percepción es esa, 100%. Sí, sobre todo ciertos sectores, sector sanitario, sector asistencial. Sí, claro, porque están muy estresados. Sector sanitario se quemó mucho con la pandemia, mucho. ¿Y hay otro tipo de patologías que hayas notado que también aumentan?
alérgica, no sé. Yo te diría que una de las cosas, la alergia es un tema muy importante, que de hecho está en aumento, se ve muy claro, pero yo una cosa que te diría muy clave y que se está viendo cada vez más es todo lo que implica un proceso inflamatorio, que desencadena en procesos de atopía en la piel, en procesos de alergia, en asma alérgico, este tipo de cosas cada vez están más en aumento. Artritis en las articulaciones y sobre todo nosotros lo vemos mucho en la piel, o sea, la enfermedad atópica lo vemos cada vez más. En niños, sobre todo, en las generaciones más nuevas, lo vemos muchísimo. I saw you crying in the rearview mirror. Some things are closer than they appear. Esto lo hemos comentado algunas veces, como algunos lugares, por ejemplo, una notaría es una gran fotografía, ¿no?, de la sociedad, sí, en donde está. Una farmacia, he visto que también había un montón de cosas interesantes en esto que escuchábamos. Claro, porque puedes describir cómo es ese barrio en función de los medicamentos que consume. Es curioso que incluso puedes saber el poder adquisitivo de ese barrio en función de lo que... Sí, pero por ejemplo puedes saber, sabía al principio, si es un barrio con niños o no. Claro, tenía un stand solamente de productos para bebés, ¿no? De leches maternizadas y cosas de esas. Dices, hombre, pues este es un barrio que, aunque envejecido, es un barrio de Vallecas muy antiguo, pero sin embargo está siendo repoblado por gente muy joven. O sea, que eso es muy curioso, ¿no? Decir que realmente, leída atentamente lo que uno consume, lo que se consume en la farmacia de un barrio, se puede hacer una descripción increíble de ese barrio. Bueno, esto no se ha hecho nunca, yo creo. Es un buen mapa. Desde luego reflejaría cosas como esta que salía en la conversación, ¿no?, que somos el país que más ansiolíticos consume. Cuando una farmacia ve que se consumen más, es que el barrio va mal. Sí, sí, y si ves que hay muchos pacientes polimedicados, quiere decir que el barrio tiene una población anciana con enfermedades crónicas. En fin, en la farmacia es un comercio fantástico. Pero tú te la imaginabas seguramente con mesa camilla en la trastienda, ¿no? Todavía con botes de productos químicos para hacer mezclas. La verdad es que no, o sea, jugaba con esa idea fantástica, pero claro, ya esto ha cambiado porque, en fin, esa es la farmacia de no hace tantos años, ¿no?, que es la farmacia que se describía en esa serie que tanto éxito tuvo, ¿no?, de televisión, ¿no?, farmacia de guardia. Y luego ten en cuenta que en el medio rural la farmacia, quiero decir, el farmacéutico, la farmacéutica era la tercera autoridad. Era el médico, el alcalde, yo qué sé, el representante de la Guardia Civil y el farmacéutico, ¿no? Y entonces ahí, bueno, en las trastiendas de las farmacias, que en muchas novelas pues se fraguaban a veces, en fin, revoluciones, ¿no? Bueno, y tiene una particularidad, ¿no? Es el único comercio de barrio en el que el dueño del comercio sabe mucho de ti, sabe cosas privadas, incluso de ti, que no sabe nadie más que el farmacéutico, ¿no? Sabe que te pasa eso, te aconseja y me imagino que se establecen vínculos. Lo sabe todo de ti. O sea, ahí en farmacéutico, en la farmacéutica tienen que ser gente discretísima. Claro. Porque es que lo saben todo de ti. Porque una receta dice muchísimo. Una receta es un trozo de biografía, ¿no? Y por eso tiene algo también de confesionario, porque en la farmacia también se pregunta, oye, ¿qué me iría mejor para esto? Para cuestiones que son muy íntimas, porque tienen que ver, yo qué sé, con tu sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy íntimo, ¿no? Es un comercio muy, muy extraño, porque además entras en él para adquirir una versión mejorada de ti mismo, ¿no? Quiero decir que tú a la carnicería vas a por carne, o a la panadería vas a por pan, ¿no? Pero a la farmacia vas para cambiar este yo con el que entras
por otro, pues que no tosa, que no tenga dolor de cabeza, que duerma mejor, que no se le caiga el pelo, ¿no? Es decir, que entras ahí para salir siendo otro, porque ya el mero hecho de tener el medicamento, sobre todo cuando el medicamento es con receta, que es una conquista, dices, uff, lo he conseguido, ya empieza a hacerte efecto antes de tomarlo, ¿no? Es verdad. Vale, pues muchas gracias. Esto es magnesio, hay una demanda de magnesio, ¿no? Tremenda. Sí. ¿Para qué sirve? Pues para hacer plátanos. Tiene muchos usos. A nivel suplementación, ayuda a fijar ciertos nutrientes también a las células, pero principalmente lo más habitual es a nivel tanto muscular como de descanso, nervioso y de descanso. Vamos a ver qué más tienes por aquí de suplementos. Oye, que... Omega 3, que ahora mismo también está muy de moda. Ah, sí, omega 3 que se de los pescados. El omega 3 con el que se hacen los pescados. con el que se fabrica el pescado azul. Sí. Mira, y aquí están expuestos los preservativos, los Tampax. Yo creo que esto hace años no estaba tan a la vista. No. Sí, bueno, eso yo creo que es un tabú que creo que cada vez está más derribado, pero que nosotros debemos de luchar porque se... Pero entonces todavía viene gente un poco avergonzada. Sí, sobre todo la gente más... Gente que compra 7 cosas para al final llevarse... Sí, o que tú ves que se marean un poquito por aquí dando vueltas por la zona y no te dicen nada y esperan al último para que se queden solos. Venderlos se venden mucho, tanto profilácticos como todo lo que tenga que ver con los geles, por ejemplo. Yo geles, por ejemplo, no os había visto en ningún... O no, bien fijado, no os había visto en ninguna farmacia. Si te digo que se venden... Puede ser que se venden incluso más geles que preservativos. A ver si viene la abuela y piensa que es un champú y se un gel de manos, ¿no? No, pero se vende mucho. Mira, la pomada para las hemorroides. Están al lado de los geles. Está todo dentro de una categoría que nosotros tenemos puesto como cuidado personal. Tren inferior. Exactamente. Sí, pero bueno, que realmente es un poco cajón desastre al final. De llegar un pedido es que tienen una red de distribución alucinante, ¿no? En el mundo del libro siempre se ha dicho, ¿por qué no conseguiremos nosotros una red de distribución? Porque claro, tú ahora te vienes a pedir una cosa, no la tienes y dentro de 2 horas la tienes. Sí. No, la cadena de distribución que existe, porque bueno, no hay solo una empresa, hay varias, es espectacular. Depende también del tipo de farmacia que tú tengas, el horario que tú tengas, pues tienes más entregas, más servicios, que también se paga, evidentemente. Vamos ya a la trastienda, vamos a... ¿Lo vemos? Vamos a ver los antibióticos. Sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí va. Más grande de lo que parecía, ¿verdad? No, esto es lo más interesante. Las cajoneras, échate para atrás porque es que si no, para que no te si no me das en los dientes. Precisamente para enseñarte la profundidad que tiene. Lo bien que va, o sea, lo coges así, lo sueltas y en solo se va. Y luego hay algunos para subirse, ¿no? Sí, no, esos en algunos. Esta cajonera es muy antigua. La tenía ya la antigua propietaria. Por ejemplo, cuando fallece una persona, ¿no? Todas las medicinas que tiene, sobre todo si ha tenido una enfermedad larga, tú las llevas normalmente a la farmacia para que así lo reciclen y demás. Pero si están sin abrir, ¿se destruyen también? Se tienen que destruir, sí. Igual que se destruyen y se recicla lo que se puede reciclar a través del punto SIGRE, las que están abiertas o usadas o vacías, las que están sin abrir de la misma manera. Al final, pensar que no las llevan a países... No, para nada. Ya te digo, pero por temas de sanidad. Es que los controles y las regulaciones aquí son muy estrictos. Hasta el punto de que cualquier caja que queráis coger veis como una especie de celo protector, que es un precinto, que es el tamper. Sí, eso es relativamente nuevo, sí. Claro, y esto, una vez que esto está roto o cortado, esto no se puede vender. Una vez que nosotros vendemos el producto a través del código Data Matrix, del código BIDI que llamamos, que es este QR, este producto se queda bloqueado y no puede volver a la farmacia. Esto ya lleva unos años, que no sé si habréis visto en las noticias hace poquito que iba a desaparecer el mundo del tema de los cupones y demás. Sí. Es que vamos a funcionar con este código. Porque es que sorprendía mucho estas farmacias robotizadas, todo tan moderno y tal, y de repente ahí con el cútex cortando. Choca, ¿verdad? Sí, choca mucho. ¿Y en este barrio hay tantas farmacias como bares? Bueno.
A ver, se implementó una ley en la que se regulaba, digamos, las oficinas de farmacia por metros y por población. Normalmente tienen que tener una distancia en metros de puerta a puerta de 250 metros, que es poco, pero veréis que hay farmacias que no tienen esa distancia. Hay muchas farmacias, claro. Claro, eso es porque son anteriores a esta ley que salió, ¿no? Y luego, pues bueno, pues esta zona de almacén pues es un poco la reposición de lo que vamos a ir sacando fuera, ¿no? ¿Y aquí en la ¿Las nevera? neveras? Sobre todo antidiabéticos e insulinas, que son tenemos que asegurarlo, hay que tener un control de temperaturas diario. En fin, pues todo. Veo que ahí tenéis Ozempic, el famoso Ozempic. El famoso Ozempic. Pero no escaseaba. Antes el problema que había era que Ozempic se utilizaba tanto para problemas de diabetes, para problemas de azúcar, como para adelgazar por los efectos adversos, que en este caso eran positivos. Entonces pues hubo un problema ahí, un choque de dos comunidades que necesitaban ese producto y no podían usarlo. Pero bueno, ya estos mismos laboratorios sacaron otra vertiente de un importe un poquito mayor para adelgazar. Entonces pues bueno, se volvió a revertir Era un negocio. Sí. Bueno, ya no sé si negocio o no, ahí yo no estoy metido para saberlo, pero a nosotros la verdad que nos ayudó porque teníamos un problema de una escasez de suministro tremenda. Aspirina infantil, por ejemplo, que de repente... Las aspirinas cada vez se utilizan menos, porque antes la aspirina se utilizaba absolutamente todo. Muchos médicos del corazón recomiendan el Adiro, que es salicílico. Que es aspirina infantil, ¿no? Exactamente, el Adiro es el ácido tilsalicílico de 100 miligramos principalmente. Va a pensar que se iba a utilizar... Claro. No, de hecho se cambió la ficha técnica y se derivó para un problema de la sangre, no un problema exactamente. Sabes que Donald Trump toma como, creo que 3 aspirinas al día, y por más que los médicos le dicen que deje de tomarlas y que no debería hacerlo, él las toma, y además se le ven fotografías y en vídeos con unos moratones en las manos y en el cuello, y los que entienden de esto dicen que se debe a ese exceso de aspirina, pero bueno, supongo que él compensa las hamburguesas tomando aspirinas. Claro, porque ahora la aspirina que ya no se utiliza porque han aparecido, para los medios que se utilizaba antes, porque han aparecido medicamentos mucho más eficaces que el ácido acetilsalicílico, ¿no? Pero sin embargo se ha descubierto que tiene un efecto secundario. Esto es muy curioso, ¿no? Lo de los efectos secundarios buenos. Es decir, que hay medicinas que se inventan para una cosa y se empiezan a utilizar para otra, porque se ha descubierto que tenía un efecto secundario no previsto, pero que era bueno, ¿no? Y entonces el Adiro, que es ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, digamos, en dosis muy bajas, se utiliza ahora para prevenir enfermedades del corazón. Y luego hay medicamentos que se ponen, incluso la palabra se pone de moda porque la palabra representa mucho, ¿no? Yo recuerdo la palabra Prozac. Prozac. Yo creo que decíamos, bueno, a lo mejor en América decíais Prozac. Claro, a lo mejor en esa época. Yo creo que hasta en títulos de libros esa palabra. Sí. Y representaba un poco casi, yo qué sé, Sexo en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Se vincula con... Bueno, en algún momento del reportaje creo que hablábamos de Prozac precisamente porque cuando apareció parecía que era una medicina mágica, que lo había arreglado todo. Que era esto que en un libro de ciencia ficción clásico aparece, no me acuerdo cómo se llama, que lo arreglaba todo, que era la pastilla del bienestar, y hizo furor, y el laboratorio que la hizo se forró, y luego ya no se vende, ya ha desaparecido, ¿no? Eso es curiosísimo. Sí. No, mira, yo a veces me imagino, tú imagínate que la humanidad desapareciera, ¿no? Por lo que fuera. Y desapareciera, y además desaparecieran todas sus obras, ni catedrales, ni libros, ni nada, y que solamente quedaran por una rareza los prospectos del médico, ¿no? Y que siglos después unos extraterrestres vinieran aquí y el único documento que tuvieran para saber quiénes habíamos sido serían los prospectos médicos, ¿no? Entonces sería curiosísimo, porque pensarían que éramos organismos muy inestables y que además estábamos dotados de órganos
que conspiraban contra nosotros, ¿no? Y además escribíamos fatal, ¿no? Claro, sí, escribíamos, en fin, de modo muy alambicado, ¿no? Pero que teníamos un corazón que cada poco infartaba, que la sangre se espesaba, que los huesos eran una mierda, que se rompían todo el rato, que los pulmones se cerraban, que en la piel no hacía más que tener erupciones, es decir, o que el cerebro no hacía más que producir pensamientos malos, ¿no? Es decir, dirían, esta era una civilización. Pobrecillos, qué mal lo pasaron estos, ¿no? Pobres porque tenían un cuerpo que conspiraba contra ellos. Pero no solo eso, sino que para remediar el problema de ese cuerpo que no hacía más que conspirar contra ellos, inventaron unas cosas que se llamaban medicinas, ¿no? Que con frecuencia era peor remedio que la enfermedad, porque en las que quitaban la diarrea producía colitis, ¿no? Oye, es un buen cuento, ¿no? A lo mejor. Es una buena historia, ¿no? Dice, o sea, todas las medicinas podían producir lo que quitaban, pero en mayor medida, ¿no? O sea, una civilización tremenda en la que la dosis era importantísima, la palabra dosis era como sagrada también, ¿no? Y eso y todo, y lo que tomabas para el insomnio provocaba somnolencia, además estabas tonto todo el día. Es decir, que el prospecto tiene algo también de texto sagrado. Oye, vamos a cerrar la farmacia, venga. Muy bien. Nada, que vaya bien, que no se queje mucho. Los farmacéuticos a veces sois un poco como confesores, ¿no? Sí, esto es, confesores, psicólogos, club social y sobre todo en los barrios más barrios. La gente viene a echar el rato muchas veces. No, aparte de que el farmacéutico de sus clientes no sabe casi todo, pues claro. Y que luego yo creo que la figura del médico, por lo menos aquí en España, se la tiene como un respeto especial. Y hay ciertas cosas que a los médicos muchas veces no se cuentan, no se les confiesa, y a nosotros sí. Al final suele haber una rotación a lo mejor mayor, sobre todo ahora, no los conocen, y para cosas un poquito más privadas, más íntimas, a nosotros nos suelen contar prácticamente de todo. Lo que aquí no hacéis, desde luego, son fórmulas magistrales. Cada vez menos ya. Sí. Antes había laboratorio aquí, hace 20 años se hacía, más o menos 20-25 años se hacían fórmulas todavía. Lleva mucho tiempo, necesitas un espacio preparado, separado, que cumpla toda la normativa y demás. Generalmente hoy en día todos tenemos la obligación de dar el servicio, pero lo hacemos a través de otras farmacias. Yo le pido la fórmula a una farmacia elaboradora, nos la envía. Pero es relativamente habitual que haya médicos que manden fórmulas. Sí. Lo más habitual es el tema del tratamiento capilar. El minoxidil es lo más habitual como fórmula, te diría. Sí. Bueno, que hay un problema general, que eso es otro tema. Cada vez hay más alopecia, más caída estacional, en mujeres también. Se pide mucho. Pensaba que los crecepelos no funcionaban. Sí, yo también. Quiero decir que esas fórmulas son para que no se te caiga. Si te crece, depende de la zona. Si tienes cicatrizado... Claro. A los de las rozas le crece frondoso, ¿no? Si está cicatrizado la zona ya no se puede hacer nada, pero en zonas donde está habiendo ya una pérdida importante sí se puede ganar un volumen, por supuesto, claro. Mira, el lorazepam. Es un ansiolítico y además también muy, muy prescrito. Todas estas cosas, aparte de que necesitan un justificante, necesitan un control extra. Son recetas que se tienen que guardar y custodiar un tiempo determinado. Sí, porque eso no lo por seguridad. Una inspección, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Tiene mucho más regulación, papeleo y burocracia las farmacias de lo que nos pensamos. ¿La atorvastatina es del colesterol? No, colesterol. Sí. Una estatina. Eso también se vende mucho. Sí. De esto que estamos viendo aquí, soy capaz de distinguir bastantes cosas. Sí, la metformina, el omeprazol, el protector del estómago. ¿Y la metformina esa para qué es? Es un antidiabético también. Un antidiabético. El tramadol, que es más fuerte que el paracetamol. Pero bueno, ¿para qué? Muy bien. Sí. Controla. ¿Cuál es más fuerte que el paracetamol? El tramadol.
pero no lo mires, Juanjo. Tiene mucho peligro que estemos dejando a Juanjo un poco aquí, libre por aquí por una farmacia. Sí, nos lo vamos a llevar para afuera, yo creo. Algo que seguramente también te pidan mucho es para cosas para dormir. O sea, insomnios hay muchos. Hay insomnio porque una persona le puede costar dormir y conciliar el sueño de manera natural, o puede ser porque el insomnio suyo sea nervioso. Entonces, sí, hay gente que no necesita un somnífero, necesita simplemente un relajante. Bajarle un poquito las revoluciones para que de manera secundaria concilie el sueño. Una melatonina te va a ayudar mucho, por ejemplo, en trabajos en los que se alternen mucho las noches, los cambios de turno, los viajes, el jet lag. Pero nosotros generalmente, aparte tampoco somos aquí muy defensores de la melatonina, porque tiene algún efecto adverso que no nos gusta, pero siempre antes que un ansiolítico, muchísimo mejor. Al final es verdad que hay mucha publicidad detrás de todo, pero hay ciencia, o sea que al final todos son estudios. Ahora hay mucho, se anuncia mucho en épocas de exámenes, bueno, que ya han pasado, en The Memory ese, que en mi época era fósforo ferrero, que decían que era buenísimo para la retención. Para la memoria. Lo que pasa es que tenía un efecto secundario que era un afrodisíaco también. Entonces, claro, en los adolescentes, lo que ganabas por un house o perdías por otro. Había que estudiar atado, ¿no? I tried to do handstands for you. I tried to do headstands for you. Every time I fell on you, yeah. Every time I fell, I tried to do handstands for you. Fósforo Ferrero. Fósforo Ferrero, que era famosísimo. ¿Tú no llegaste a conocer? No me suena de nada. Los nombres de las medicinas. ¿Has oído una medicina que se llamaba Tramadol? ¿Esto que decía Paqui? Sí, el Tramadol, Sí. que podría ser una medicina para quitar el dolor de cabeza a un novelista, ¿no? Con ese nombre. No me digas que lo robaste como la chaqueta del Corte Inglés. No, porque nos vigilaba mucho. Este hombre sospechaba mucho de nosotros. Oye, que han llamado los compañeros de Radio Asturias, porque ha llamado algún oyente, diciendo que te digamos que estar al 50% de humedad relativa en Asturias es lo óptimo para este territorio. Sí, claro, para la humedad, para que haya verde y eso sí, no, seguro, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que combinada con una temperatura que no es de este mundo, ¿no? Porque en este mundo, que todo lo que pase de los 25 grados es exagerado, ¿no? Bueno, son temperaturas a las que los cuerpos, para mí sigue siendo una temperatura estupenda, pero los cuerpos de aquí no están acostumbrados a esto, y de hecho, cuando yo me encuentro con gente de aquí, del pueblo, que me dicen, la semana antes de que yo estuviera, por lo visto hizo se morían, claro, yo no aguanto mejor, pero claro. Bueno, oye, que Juanjo, disfruta de estos días. ¿Tú también? Escribe mucho. ¿Has hecho la maleta ya? Tengo que deshacer la maleta mental primero y luego ya haré la otra. Cuídate mucho, Juanjo. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta septiembre. Hasta luego. ¿Has visto? No, de verdad, ¿eh? O sea, a ver, yo, si te hubiera sido sincero, te hubiera dicho 70 y pocos. 72, 73, pero 80 años. Bueno, toma atención a Paqui. Venga, siéntate, Sí, Paqui, ponte cómoda. y puedes echarme a mí también la edad, pero con el mismo criterio que a Juanjo, si no te importa. 35, 36, ¿no? Efectivamente. A ver. Ya sabía yo que tú lo ibas a tener bajita, ¿eh? Fíjate, 9,7. pues no está tan mal. ¿eh? Está baja, ¿eh? Es igual de peligrosa la baja, o sea, tenerla muy baja que muy alta. Pero sí, si a Paqui tiene un disgusto un día, un susto, lo que sea, pues... No me voy a morir. De una subida de tensión no se va a subida. morir, seguro. Sí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.